Te damos la bienvenida, querido hermano, hermana, te damos la bienvenida. Te estamos hablando de la comunidad, de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Quizás no nos conocemos, pero te comparto estas palabras. Quizás no me entiendas muy bien. Le pedimos al Espíritu Santo que me puedas escuchar, quizás con el movimiento de los labios. Sabes de que a mí me tocó una enfermedad, me pudieron cortar la lengua, pero yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de seguir ayudando en esta comunidad. Te pido por favor que me tengas paciencia, voy a tratar de hablar pausado para que me entiendas. Vamos a hablar acerca del sacramento del bautismo. Ya hablamos, la primera parte, hablamos de lo que era el teísmo, la buena nueva, la buena noticia, las verdades básicas que debemos de saber tú y yo como bautizados. Hablamos también de los símbolos que se utilizan en el sacramento del bautismo. Eso ya lo vimos. Pero también hoy vamos a hablar de los efectos de los efectos. ¿Qué efectos hay cuando bautizamos a un niño o cuando nos bautizan? Hace un momento hablamos de los símbolos, los que se utilizan. Pero, mira, cuando María, la madre de Jesús, lleva a su niño al templo después de los 40 días, lleva al niño al templo a presentarlo. ¿Qué significa? Te lo lleva a consagrar. Déjame, pongo la palabra para que no se vaya a confundir. Lleva a consagrar. ¿Qué significa consagrar? María llevó al niño al templo para entregárselo a Dios, para dárselo a Dios. Si tú te vas al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo me parece que es el 1, donde Ana le pide a Dios el milagro de tener un baby. Y cuando Dios le concede a Ana ese baby, ella dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar, te lo voy a entregar. Y Dios le hizo el milagro. Dios le hizo el milagro. Y ese niño se llamó Samuel. El primer profeta. Samuel fue el que ungió a Saúl, fue el que ungió a David, fue el que ungió a Salomón. O sea, Samuel fue un gran hombre. Por eso, cuando tú llevas a tu niña, a tu niño, al templo, a bautizar, lo estás entregando a Dios. Pero no lo vas a niños, tú y yo también, los papás, los padrinos, todo el mundo. Sobre todo, como decíamos hace un momento, en el documento, la alegría del Evangelio, que todos, a través del sacramento del bautismo, nos convertimos en discípulos misioneros. Todos los bautizados tenemos que compartir la buena nueva con otras personas. Entonces, por eso te decía hace un momento, te decía, ¿cuáles son los efectos? Pues, primero, el sacramento del bautismo nos lleva a hacer cambios en nuestra vida. Si salen niños, no entiendo, pero papá y el padrino o la madrina le van a ayudar al niño, a la niña a crecer en la fe. No es nomás que se bautizo en el río del niño. Por cierto, tú eres padrino de alguien,
¿Cuántos ahijadas tienes? ¿Cuántos ahijados tienes? ¿Los visitas? ¿Los estás guiando en la fe? Porque no se trata de tener muchos ahijados, es una gran responsabilidad. Por eso hoy te estamos hablando de los efectos y te vamos a consagrar a este niño, a esta niña. Fíjate, número uno, efecto número uno, nos hace hijos de Dios, hijas o hijos de Dios. Ese es uno de los efectos. Con el bautismo recibimos una vida nueva, pues la vida de Dios estará dentro de nosotros siempre, hasta el final. O sea, no podemos decir, he llevado una vida en desorden. La llevamos en desorden porque tenemos la fuerza del Espíritu Santo para poder ordenar nuestra vida. Tú puedes, yo puedo, como bautizados. Punto 2, hablamos de los efectos. Punto 2, nos hace miembros de la iglesia. Al recibir el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Porque entramos a formar parte de una familia. La familia formada por todos los hijos de Dios. O sea, el bautismo nos abre la puerta para poder decidir todos los sacramentos. Pero tenemos que decidir el bautismo. Punto 3. A través del bautismo nos perdona todos los pecados. Todos los pecados. Dice, a diferencia del bautismo de Juan, Juan bautizaba nada más por una conversión. Pero cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo instituido por Jesús nos perdona los pecados, incluyendo el pecado original. O sea, es algo gratuito, pero no nos pide reparación alguna. Por eso, si decimos que en este punto 3 nos perdona los pecados, tenemos que dirigir a nuestra hijada, por buen camino, que no falle en pecado. Nos perdona todas las penas perecidas, número 4. Nos perdona todas las penas merecidas. El número 5 nos impone las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales, bueno, estas virtudes, cuando decidimos el sacramento del bautismo, son como unas semillas que siembra a través del sacramento del bautismo, se siembra en nosotros. Y es deber tuyo, el mío, del papá de los caminos, hacer de esas semillas, de estas. Estamos hablando de las 3 virtudes teologales, que es fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Cuando hablamos de fe, esperanza y caridad, quizá tú te preguntes, bueno, ¿cómo hacemos con eso? Se trata de que cuando somos papás de este niño o esta niña, o somos padrinos, vamos a contraer una gran responsabilidad como papás. Acuérdate, como papás, en nuestra casa se va a transformar en una escuela de valores. Una escuela de valores. Si en una casa, o una familia, mejor dicho, en una familia, que han sido bautizados, los niños aprenden de papá y de mamá cosas que no debemos de enseñarles. Quiere decir que no estamos haciendo crecer esas semillas.
de la fe, de la esperanza y de la caridad. Hoy en día, tú puedes, o no sé si tú eres escuchado, personas que les faltan el respeto a sus padres, a su papá, a su mamá. Les faltan el respeto a sus padrinos. ¿Te acuerdas tú en aquel tiempo, claro, hace algunos años, cuando ibas a visitar a tus padrinos, les besabas la mano? Venía tu tío a la casa, a su tía, tía, ¿cómo estás? Le besabas la mano. Cuando tu papá, tu mamá los veías en aquel tiempo, ahora también, pero más en aquel tiempo, decía, llega de comida a aquella persona que está pasando por un mal momento, que no tiene que comer. Los procesos tenían la familia, los procesos de economía, los compartías con otros, ayudabas a otras personas caritativas. Decía el padre, misericordia, ayudar a otras personas, aunque esas personas fueran malas personas o buenas personas, pero tener misericordia con alguien es darle, aunque no lo merezca, darle. ¿Cuánta gente hay pidiendo ayuda? Dice uno, no, porque si luego se lo va a hacer mal uso. Si tú sientes que el Señor te dice, dale. No te importa, no te interesa lo que la persona haga. Por eso, nosotros, como papás y padrinos, somos llamados a que esas semillas de la fe, la esperanza y la caridad vayan creciendo, se vayan fortaleciendo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, tarde que temprano, esas personas, esos niños o esas niñas, mejor dicho, el ahijado o la ahijada, no van a asistir a la iglesia. Se van a ir separando, porque nosotros como papás o como padrinos no estamos dando testimonio de que debemos de ser asiduos a la Eucaristía, que debemos de ser testimonio, luz para nuestros niños, porque donde tú vayas caminando, como papás o como padrinos, donde tú vas caminando, hasta vienen tus hijos. Hay papás y padrinos que les dicen a sus hijos y a sus hijas, tengan cuidado, no anden de malos pasos, tengan cuidado con las malas compañías. Mejor, en lugar de decirles eso a los niños, mejor nosotros decimos, ten cuidado donde pisas, porque donde tú dices, ahí va a bautizar tu hijo, tu ahijada o tu ahijado. Ten cuidado tú como padrino, dónde vas caminando, dónde vas pisando, porque atrás de ti vienen tus ahijadas, tus ahijados. Por eso es una gran responsabilidad en el sacramento del bautismo ser padrino o ser madrina. A veces, yo sé que tú no, pero hay personas que dicen, sí, te lo bautice fulano de tal o fulano de tal, porque tienen mucho dinero, porque tienen una casa muy grande, eso te tiene que tener, pero bueno, que tengan eso. Pero si tú vas a invitar a alguien como madrino, como padrino, pregúntate, ¿lo conoces? ¿Conoces a esa persona? A falta de papás están los padrinos. A falta de papá, a falta de mamá están los padrinos que van a ir conduciendo a nuestros hijos por un buen camino. Por eso, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1213, dice, el bautismo es
estoy entendiendo que estamos hablando de los exceptos del sacramento del bautismo. Estamos hablando de los exceptos. Ya hablamos de los símbolos, estamos hablando de los exceptos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, el santo bautismo es, número 1, base de toda la vida cristiana. Es la base. Si no has bautizado o bautizado, si no bautizas a tus niños o a tus niñas, te va a suceder. No hay fundamento, no hay base. Número 2, el bautismo, el santo bautismo es columna de la vida en el Espíritu. Columna de la vida en el Espíritu. O sea, el bautismo es como un pórtico, una columna donde se va a construir más arriba. Son columnas. O sea, si el sacramento del bautismo es la base de la vida cristiana, la número 2 sería las columnas de la vida en el Espíritu. Las columnas del Espíritu. O sea, es como un pórtico. Ya ves tú en los edificios antiguos, había un pórtico. El pórtico son las columnas. Las columnas están a un lado. El santo, número 3, el santo bautismo es la puerta que abre a todos los sacramentos, que son 7. El santo bautismo es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. O sea, a los 6 restantes, porque son 7 los sacramentos. Si eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1213, ahora vamos a ver, por el bautismo somos, déjame, te lo pongo a ti, para que te quede más claro. Por el bautismo, el santo bautismo es, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, por el bautismo somos, vamos a ir mencionando, son 5. Por el bautismo somos, número 1, librados del pecado. Librados del pecado. Número 1, librados del pecado. Por el bautismo somos, estamos hablando de los efectos, regenerados como hijos de Dios. Regenerados como hijos de Dios. Número 3, por el bautismo somos llamados a ser miembros de Cristo. Por el bautismo somos llamados a ser miembros de Cristo. Es importante que sepas todo esto, hermano, porque hablamos hace un momento, hablamos de la buena nueva, verdades básicas que están en la palabra de Dios. Eso ya lo hablamos, ojalá tú lo veas. Y después hablamos de los símbolos que utilizamos en el sacramento del bautismo. La jamela, la vestidura, la unción, todo aquello ya lo vimos. Ahorita estamos hablando de los efectos, Estamos hablando que son 5. Decimos número 1, liberados del pecado. Número 2, regenerados como hijos de Dios. Número 3, vamos a ser miembros de Cristo. Número 4, somos incorporados a la iglesia. O sea, nos incorpora a la iglesia. Formamos parte
del cuerpo místico de Cristo. Número 5. Somos hechos partícipes de su misión. Lo que te decía hace un momento, lo que dice su santidad el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. De todo evangelizado, todo bautizado, somos llamados a dar testimonio de que Jesús vive en nosotros. Todo bautizado. Por eso, te decía hace un momento, cuando tú y yo nos comprometemos como papás o como padrinos, sobre todo como papás, entonces saber a quién vamos a llamar para que nos dé esa oportunidad de ayudarme a educar a mi hija, a mi hijo. Cuando tú y yo somos llamados a bautizar, estamos transformando nuestra casa, nuestra familia, en la iglesia doméstica. Acuérdate siempre de esto. La iglesia doméstica es nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestra familia. Por eso es importante que tú y yo conozcamos más y más y más y más. Y voy a terminar con este texto que te dije hace un momento, en donde cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, Juan llamaba a todos, pero los llamaba a ser bautizados por una conversión. O sea, la persona se bautizaba y decía, si yo va por este camino, ya no voy a hacer aquello, ahora me voy a hacer. Había un cambio. Pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, como cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, que decía en su momento, se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo, entiende honrarlo, he puesto todas mis esperanzas. Cuando tú y yo llevamos a nuestro niño, nuestra niña, a ser bautizados, Jesús se están abriendo las puertas, está abriendo el cielo, te está diciendo, tu hija o tu hijo es amada, amado por Dios, te está diciendo, esta es mi hija, mi hijo, entiende a contrasto, pongo todas mis esperanzas. Lo mismo te sucedió a ti, pero a mí cuando fuimos bautizados. Vamos a terminar de esta forma. Hablamos de la nueva, de los símbolos, ahora hablamos de los secretos. Ojalá, querido hermano y hermana, de parte de nuestra comunidad, la parroquia, Nuestra Señora del Buen Consejo, te puede ayudar. Y si estás interesado o interesado en saber más acerca de esto, ahorita los padrinos hicimos una visión panorámica, nomás para que tengas una idea. Pero hay que profundizar, hay que meternos. Te deben de dar, mañana pasado, que tengas tiempo, te veas los videos que hay. Métete a la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo, puedes ver los diferentes videos que tenemos para que vayas conociendo un poco más acerca de la palabra de Dios, acerca del documento del magisterio, pero también acerca del catecismo de la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que esos niños o niñas que vas a bautizar, de verdad, asuma la responsabilidad como papá y como padre. Que Dios te bendiga.